para enfocarlo. Ojalá mi papá me espera. Ya, bueno, chicos, vamos a comenzar. La clase de hoy es acerca del sistema nervioso central. Ya, mi nombre es el doctor Leandro Fierro. Y bueno, comenzamos primero recapitulando un poquito para que no se pierdan en lo que es la formación del sistema nervioso. Tenemos que la primera semana, o bueno, Muy bien, comenzamos en el día 0. El día 0 lo que ocurre es una fecundación del espermatozoide con el óvulo, ¿sí? Se forma el cigoto. Este cigoto más o menos se segmenta a partir de las 30 horas después de la fecundación, empieza a multiplicarse y sale lo que es la mórula. La mórula que tiene más o menos entre 12 a 32 blastocistos, que se da el tercer día después de la fecundación. Empieza a abrirse en la parte central un campo, que es la cavidad blastocística, y en esta cavidad blastocística empieza a desarrollarse lo que es el embrioblasto. Entonces ya desde aquí podemos dividir dos cosas, una de ellas que va a ser la futura placenta, sin citotrofoblasto, y la parte central que empieza a generarse lo que es en el futuro desarrollo del embrión, el embrioblasto, ¿ya? Entonces esto sucede más o menos al cuarto día post-fecundación. Muy bien. Más o menos al sexto día, esto empieza a aproximarse al endometrio y se produce lo que es la implantación. Al implantarse, viéndolo de grande, vamos a ver estas dos estructuras, el trofoblasto y el embrioblasto. El trofoblasto va a ser lo que futuramente va a ser la placenta, y el embrioblasto va a ser lo que se va a dividir en las futuras placas germinativas. El embrioblasto se va a dividir en dos estructuras: el epiblasto, que va a estar pegado hacia el trofoblasto o hacia la placenta, hacia el lado materno, y el hipoblasto, que va a dar hacia la luz, hacia la cavidad blastocística, donde futuramente va a estar el líquido amniótico. Este hipoblástico se le llama lo que es el endodermo primitivo. Más o menos para que puedan orientarse. Esto rosado, imagínense que es el endometrio, ya está implantado, ¿sí? Se va a dividir y se va a generar lo que es un embrión bilaminar, donde vamos a tener diferenciado en la parte superior lo que es la cavidad amniótica aquí, y el epiblasto en la parte superior, y el hipoblasto en la parte inferior. Muy bien, y lo que vamos a estudiar ahora básicamente es esta unión entre el epiblasto y el hipoblasto. Muy bien. Otro esquema, vemos cómo se sujeta del epiblasto hacia el trofoblasto y hacia el citotrofoblasto, y en la parte central vemos la división del epiblasto con el hipoblasto. Muy bien. Entonces, esta parte central de aquí es lo que vemos en este esquema, ¿ya? Entonces, este es un corte básicamente longitudinal, ¿sí? Este de aquí es la vista superior de lo que va a ser la futura placa, visto de arriba hacia abajo, ¿ya? Para que se puedan orientar. Entonces, esta línea negra de acá que vemos, que sería la parte superior, va a ser todo esto de aquí de nuestro disco germinativo. Entonces, a partir de la tercera semana que empieza a desarrollarse el sistema nervioso central, vamos a tener lo que es el disco germinativo. Este disco germinativo va a tener en su parte superior lo que es el epiblasto. Y lo que va a empezar a suceder es que estas células van a empezar a invaginarse aquí, en el centro, ¿ya? Y al momento de invaginarse, lo que va a suceder es que se va a generar esta estría o surco primitivo. Este estría o surco primitivo nos va a delimitar o nos va a decir cuál es la parte craneal y cuál es la parte caudal.
La parte craneal, o sea, del centro hacia arriba, nos va a generar todo lo que es el sistema nervioso central. Y de la parte del medio hacia abajo, todo lo que es la parte caudal, nos va a generar lo que es el sistema nervioso periférico, o la médula ósea, para ser más sencillos. ¿Ya? Muy bien. Acá lo vemos, un esquema un poco más didáctico. Vemos acá nuestra línea primitiva. Vemos cómo las células empiezan a migrar hacia la parte interna, desarrollándose del epiblasto, empiezan a diferenciarse en mesodermo. Y del mesodermo empiezan a diferenciarse en lo que son, o empiezan a migrar unas células hacia el hipoblasto y empiezan a desplazar a este hipoblasto, generándose el endoblasto. ¿Qué es esto? Muy bien. Igual, vemos aquí cómo migran las células del epiblasto hacia la parte central a través de la línea primitiva, y en la parte central empieza a alojarse lo que es el mesodermo. Muy bien. Entonces nos adelantamos a la tercera semana y vamos a tener lo que es el evento llamado la gastrulación. La gastrulación va a ser en la generación del sistema nervioso central. Entonces tenemos acá nuestra línea primitiva que nos va a separar parte craneal y parte caudal. Vamos a tener nuestro mesodermo, que ya se formó entre el epiblasto y el hipoblasto, que ya no se llaman epiblasto y hipoblasto, y ahora se llaman ectodermo y endodermo. ¿Ya? El endodermo nos va a dar lo que es en la parte inferior la vesícula umbilical. Y si es que en caso en la cuarta semana desaparece, en la cuarta semana debería desaparecer esta estría primitiva o surco primitivo. De no hacerlo, pueden producir teratomas sacrococígeos, son tumoraciones malignas. Muy bien, entonces ya tenemos nuestras tres capas formadas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Este ectodermo se va a empezar a diferenciar en lo que es el ectodermo o neuroectodermo. Muy bien, entonces vemos nuevamente en nuestro esquema que ya no tenemos solamente epiblasto e hipoblasto, sino tenemos nuestro epiblasto, nuestro mesodermo, nuestro ectodermo, nuestro mesodermo y el endodermo. Entonces, de estas tres capas básicamente se van a diferenciar en diferentes estructuras. Entonces, de nuestro ectodermo va a salir todo lo que es el tejido nervioso, ¿sí? Todo el tejido nervioso central y nervioso periférico. Va a dar a luz también a la epidermis, a la piel, y algunos derivados como son el pie, el cabello, las uñas, el malte. Muy bien. Y el mesodermo nos va a dar lugar a lo que es el esqueleto, la musculatura, los tejidos conectivos, cardiovasculares y renales. Y lo que es el endodermo, es esta zona de aquí, nos va a dar lo que son las glándulas de todo lo que es el sistema digestivo, ¿no? Estómago, hígado, vías biliares, páncreas, vías respiratorias, vesícula, uretra, próstata, tiroides, paratiroides, timo, células lineales germinales del ovocito, espermatozoides. Cabe resaltar que la única estructura del abdomen que no está generado por el endodermo es las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales van a estar generados por el ectodermo, o van a salir de las crestas neurales del neuroectodermo. Muy bien. Empieza a antes de que se degenere el sistema nervioso, va a suceder una cosa, que va a haber una condensación a nivel del mesodermo que se va a llamar la notocorda. Esta notocorda va a ser la que va a generar o va a desencadenar que este ectodermo empiece a diferenciarse o empiece a invaginarse para dar a luz al neuroectodermo. Esta notocorda con el futuro va a transformarse en lo que llamamos los discos intervertebrales, ¿no? Muy bien, entonces tenemos la neurulación. ¿Qué cosa es la neurulación? Es la formación del tubo neural que termina formando lo que es el sistema nervioso y periférico. Tiene una inducción notocordal. La notocorda y el mesodermo estimulan al ectodermo. Hay un engrosamiento del neuroectodermo y la formación de la placa neural. Muy bien, entonces tenemos nuestro ectodermo aquí, ¿sí? Cuando empieza a engrosarse
a consecuencia de que la notocorda activa para que pueda esta iniciar el proceso de la neurulación y la formación del sistema nervioso, esto empieza a engrosarse, ¿ya? Y al engrosarse va a suceder de que algunos extremos van a empezar a plegarse, que son estos de aquí, y al plegarse van a querer juntarse, como vemos acá. Y al juntarse van a dejar en el centro una línea que se va a llamar futuramente el tubo neural. Entonces, la placa neural pasa a ser un tubo neural, y este tubo neural va a tener dos fases, lo que es la neurulación primaria, donde las células de la placa neural empiezan a proliferar e invaginarse y separarse, y la secundaria o neurulación secundaria, donde va a haber la formación del tubo hueco por la unión de las células mesenquimatosas. Muy bien. Entonces tenemos aquí nuestra notocorda que genera o induce al engrosamiento del ectodermo, ¿ya? Y adicionalmente, al mismo tiempo, a la par, empiezan a aparecer estas estructuras que son las somitas, que en un futuro van a formar todo lo que son los huesos, los músculos y la dermis de la columna vertebral. Entonces, estas somitas, si bien son parte del sistema nervioso central, básicamente de estructura, no provienen del ectodermo, sino provienen del mesodermo, ¿ya? Entonces, cuando les pregunten de cuál es el origen de la notocorda y la somita, tienen que tener en claro que es del mesodermo. Y desde el mesodermo se induce a que este ectodermo empiece a engrosarse y empiece a desarrollarse lo que es la placa neural, el futuro sistema nervioso. Entonces, tenemos aquí lo que es la neurulación en sus diferentes etapas. Tenemos que la notocorda emite este gen, BMP4, que es la proteína morfogenética ósea de la médula espinal y la columna vertebral, y este gen va a ser el que genere el engrosamiento de esta placa, y la placa va a empezar a invaginarse, ¿sí? Esta invaginación va a generar de que empiece a hacerse un plegamiento, ¿sí? Estos dos, que se llaman las crestas neurales, van a empezar a juntarse, y al juntarse nos van a dar en el centro lo que es el tubo neural. Muy bien. Y después de este plegamiento ya va a haber una fase de consolidación donde se forma lo que es el tubo neural propiamente dicho, ¿no? Este esquema es un poco más didáctico, donde vemos la placa neural que se está engrosando, ¿sí? Visto en una vista superior, vemos cómo se va formando y se va plegando desde el centro hacia afuera y desde el centro hacia la parte superior, dejando el aporte superior abierto, que es esta de aquí, que le llamamos el neuroporo anterior o craneal o cefálico, y el neuroporo posterior o caudal, ¿ya? Entonces, al momento de cerrarse, ya están acompañándose de la presencia de las somitas. Y si es que en caso de estos neuroporos no se llegaran a cerrar, bueno, ya salen como resultante las diferentes malformaciones genéticas, pues, ¿no? Como las anencefalias o las espinas bífidas, ¿ya? Entonces, la neurulación tiene básicamente 4 etapas: el engrosamiento de la placa neural, la invaginación de las crestas neurales, el plegamiento cuando se juntan estas crestas neurales, y la formación definitiva del tubo neural, que es la tubulación. Muy bien, entonces en el esquema ya tenemos nuestro mesodermo, nuestro ectodermo formado, nuestro tubo neural, tenemos nuestras crestas neurales, ya, que van a dar lugar a este tubo neural, o las crestas neurales van a dar lugar a lo que es el sistema nervioso periférico, los ganglios raquídeos. En la parte superior de este neuroectodermo se va a diferenciar en lo que es la epidermis, ¿ya? Y lo que igual, otro corte donde vemos que al inicio veíamos cómo migraban las células del ectodermo y se convertían en el mesodermo, se generaba el engrosamiento
y producción de la placa neural. La placa neural empezaba a engrosarse, se generaba la tubulación y con formación de nuestro tubo neural. Muy bien. Entonces, en resumen, tenemos que esta notocorda induce a que el ectodermo empiece a diferenciarse al neuroectodermo. El neuroectodermo empieza a engrosarse y forma la placa neural. Esta placa neural se invagina y se tuburiza y se forma el surco neural. Y este surco neural puede suceder dos cosas, que van a dar lugar, uno, al canal neural, y el canal neural va a formar el tubo neural al momento de cerrarse, y que estos pliegues neurales van a dar lo que son las crestas neurales. Entonces, al momento de cerrarse, como le dije, va a haber la presencia o la formación de dos neuroporos, el neuroporo anterior y el craneal y el neuroporo caudal. El neuroporo craneal se va a cerrar a los 22 días. El neuroporo caudal, por lo general, son 3 días posteriores a la formación del neuroporo craneal, ¿ya? Si no se cerrase el anterior, pues se puede suceder lo que es la anencefalia, una deficiencia en la formación del sistema nervioso central, y en posterior pues pueden salir los meningoceles, miomeningoceles, espinas bífidas y todo ese tipo de cosas. Las notocordas deberían de transformarse en lo que son los núcleos pulposos. Si es que no se produce eso, puede generar, si es que hay una persistencia de la notocorda como tal, podrían generarse se llama neoplasias malignas del hueso. Una vez que se cierra estos neuroporos, ya se debieron haber formado entre 18 a 20 somitas. Entonces esto viene acompañado, ¿ya? Una vez formado el neuroporo posterior o cerrado el tubo neural, en su mayoría va a estar acompañado de 18 o 20 somitas. Entonces vamos avanzando más o menos a la final de la cuarta semana, y una vez formado nuestro tubo neural, ya cerrado nuestros neuroporos, va a empezar a producirse un plegamiento ventral, donde la parte craneal y la parte caudal empiezan a aproximarse hacia la base del cordón umbilical. Este es tu cordón umbilical que está acá, tu placenta. Entonces va a empezar a producirse un plegamiento. Y al hacerse el plegamiento, vamos a tener que hay la formación de las vesículas primitivas a nivel de la región craneal, ¿ya? Muy bien. Entonces, en la región craneal vamos a ver que se van a formar 3 vesículas primitivas, ¿no? ¿Cuáles son? Estas de aquí. Tenemos al prosencéfalo, al mesencéfalo y al rombencéfalo. Este prosencéfalo se va a diferenciar en telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo va a seguir siendo siempre el mesencéfalo, y el rombencéfalo va a diferenciarse en el metencéfalo y el mielencéfalo, que a su vez van a diferenciarse en diferentes estructuras. Entonces, del prosencéfalo va a salir lo que es los lóbulos olfatorios, el hipocampo, el cerebro, la retina, el hipotálamo, el tálamo, el hipotálamo, encargado de todas estas funciones de aquí. El mesencéfalo siempre va a ser mesencéfalo, y va a producirse el cerebro medio, donde están los tractos de fibras entre el cerebro anterior y el cerebro posterior. Y tenemos el cerebro posterior, el rombencéfalo, donde se va a producir el cerebro, el cerebelo, el puente protuberancia, la médula oblonga, donde está encargado los centros de reflejo y actividades involuntarias. Y estos 3 van a verse comunicados por los ventrículos, ¿no? Tenemos los 2 ventrículos laterales, donde se encuentran presentes los plexos coroideos. Entonces, cuando se pregunten cuál es la localización de los plexos coroideos, son en 3 lugares. En ambos ventrículos, en el ventrículo lateral derecho e izquierdo, y a nivel del cuarto ventrículo, que está a nivel del prosencéfalo. El mesencéfalo no tiene un ventrículo, pero sí tiene algo que se llama el acueducto de Silvio, que también
es la unión entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, ¿ya? Entonces, en el tercer ventrículo también tenemos un plexo coroideo. ¿Para qué nos sirven los plexos coroideos? Para la generación de líquido cefalorraquídeo. Esa es su función principal, ¿ya? Entonces, vemos que básicamente el líquido cefalorraquídeo migra o va o viaja desde el prosencéfalo hasta el rombencéfalo y posteriormente para pasar por la médula espinal, ¿ya? Muy bien, tenemos acá plegamiento, donde vemos que ya el prosencéfalo se ha diferenciado en los hemisferios, tenemos el telencéfalo y el diencéfalo, y tenemos el mesencéfalo que al momento de plegarse va a generar una flexura cefálica, que básicamente va a ser la diferenciación o la separación entre lo que va a estar la zona de la protuberancia, el cerebelo y la parte del encéfalo o cerebro, ¿no? Y tenemos que a partir del encéfalo para abajo vamos a tener la flexura cervical, que va a ser lo que nos va a delimitar entre lo que son el cerebelo, la protuberancia y todo eso con la médula espinal, ¿ya? Acá en el rombencéfalo se vemos clarito cómo se forma el cuarto ventrículo, que les han mostrado en sus láminas de laboratorio, pero acá debería de estar su plexo coroideo, ¿ya? Muy bien, entonces igual, tenemos aquí cómo es la formación del líquido cefalorraquídeo, que viaja desde los ventrículos al tercer ventrículo y luego al ventrículo pasando por el acueducto de Silvio. Igual, una imagen de lo que son las flexuras, ¿sí? Ya un poco más anatómicamente distribuidas, ¿sí? Tenemos que en esta zona de aquí tenemos el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo, el mielencéfalo y su cuarto ventrículo con su plexo coroideo. La flexura cervical, que viene a ser esta de acá, la división entre el metencéfalo y el mesencéfalo, y la flexura cefálica entre el mielencéfalo y la médula espinal. Muy bien. A ver, la médula espinal, ¿no? Entonces la médula espinal tenemos lo que son las capas neuroepitelial o capa del manto y la capa marginal, ¿ya? La pared del tubo neural que hace que que se ha cerrado recientemente consta de células neuroepiteliales, ¿ya? Estas células se extienden sobre todo el grosor de la pared y forman un grueso epitelio pseudoestratificado, ¿no? Entonces, además está conectado con complejos de unión de luz durante la fase del surco neural e inmediatamente después del cierre del tubo neural. Estas células se dividen rápidamente, produciendo la formación de la médula espinal, ¿ya? Entonces, en la médula espinal vamos a ver bien diferenciar lo que son la placa alar, la placa basal, vamos a ver cuáles son sensitivas y motoras, la capa del manto, y también se va a diferenciar lo que es la sustancia gris, la sustancia blanca con la salida de sus diferentes células nerviosas, ¿ya? Entonces, cuando el tubo neural se cierra, las células del neuroepitelio empiezan a originar otro tipo de células que se caracterizan por tener un núcleo grande y redondo, con un nucleoplasma pálido y con un nucleolo redondo, ¿ya? Y de coloración oscura. Entonces, las células nerviosas primitivas o neuroblastos van a formar lo que se llama la capa del manto, y en la zona alrededor del neuroepitelial, la capa del manto va a formar más tarde lo que se llama la sustancia gris de la médula espinal, ¿no? Entonces, una pregunta siempre básica es el origen de la sustancia gris, ¿no? ¿De dónde proviene la sustancia gris? De la placa del manto, ¿sí? Y la sustancia blanca de la marginal. De la capa marginal. De la capa marginal, ¿no? Que contiene fibras nerviosas que emergen de los neuroblastos, y como resultado de la mielinización de las fibras nerviosas, ¿no? Porque es una sustancia blanca, porque tienen mielina, son mielinizadas, por eso tienen una coloración blanquecina y reciben el nombre, pues, de sustancia blanca de la médula espinal. Ahora, esta sustancia blanca y sustancia gris, la distribución es sustancia
blanca periférica y casi central es la sustancia gris, a diferencia del cerebelo, ¿no? El cerebelo es al revés, la sustancia gris es hacia la parte externa y la sustancia blanca hacia la parte interna, ¿no? Muy bien, entonces la célula como resultado de la adición continua de los neuroblastos a la capa del manto, en cada lado del tubo neural se forma un engrosamiento ventral y dorsal. Estos engrosamientos ventrales van a formar lo que son las capas, las placas basales, que contienen células de astas motoras ventrales y que forman las áreas motoras de la médula espinal. Entonces, ¿dónde se encuentran las áreas motoras o los nervios motores? A nivel de las placas basales, ¿sí? Y las placas alares que forman la parte sensitiva. Entonces, es pregunta básica también, ¿no? Basal, motor y sensitiva alar, ¿ya? Que repentinamente no contienen estas no contienen neuroblastos. Estos neuroblastos actúan principalmente como vías para las fibras nerviosas que cruzan de un lado a otro. Muy bien, entonces las astas motoras o ventrales y el asta sensitivo dorsal se acumulan, estas células empiezan a acumularse y forman una pequeña asta intermedia. Esta asta intermedia, que contiene las células nerviosas de la pared simpática del sistema nervioso vegetativo, solo aparece a nivel del T1 y desde el T1 hasta el T12, y a nivel de la L2 y la L3. ¿Ya? Muy bien. Bueno. Entonces vemos aquí igual, tenemos nuestra sustancia gris ya formada, nuestra sustancia blanca ya formada, tenemos nuestra sustancia blanca, nuestra sustancia gris, tenemos nuestra placa alar, nuestra placa baja, marginal. Y va a producirse lo que es a nivel de tubo neural una diferenciación histológica. En esta diferenciación histológica van a estar los neuroblastos o células nerviosas primitivas que solo se originan por división de las células neuroepiteliales. Al principio tiene una prolongación central que se extienden hasta las dendritas transitorias, pero cuando migran hacia la capa del manto, esta prolongación desaparece y luego los neuroblastos son temporalmente redondos y apolares. No solo está más adelante, ya. A ver, muy bien, vamos a ver el desarrollo vamos primero por la evolución y el origen del mielencéfalo, ¿ya? Entonces nuestro prosencéfalo va a diferenciarse Muy bien, entonces nuestro mielencéfalo se va a extender desde el primer nervio raquídeo hasta la curvadura pontínica y va a conformar lo que son las placas, va a tener la salida o la llegada de la placa basal motora y la placa alar sensitiva y las células ependimales y los plexos foroideos. También va a tener lo que son las placas de techo, agujero de Luschka y de Mendy, y el mielencéfalo va a formar lo que es en el futuro el bulbo raquídeo. Bien, a ver. Entonces, nuestro mielencéfalo es una vesícula central que origina el bulbo raquídeo. Difiere de la médula espinal en que sus paredes laterales están vertidas, ¿ya?
La placa alar y la placa basal están separadas por los surcos limitantes que pueden diferenciarse claramente. La placa basal es parecida a la médula espinal, contiene los núcleos motores, ¿ya? Y estos núcleos se dividen en tres grupos. Uno, el eferente somático. El otro es y a nivel del mielencéfalo lo que va a hacer el otro grupo es el eferente visceral especial intermedio, y un tercer grupo va a ser el eferente general lateral. El grupo eferente somático contiene las neuronas motoras, contiene la continuación cefálica de las células del asta anterior. Puesto que el grupo eferente somático continúa rostralmente hacia el mesencéfalo y se denomina lo que es la columna motora somática. El mielencéfalo incluye lo que son las neuronas del 12º par craneal, que es el hipogloso, e inervan lo que son, por ejemplo, la musculatura de la lengua. El segundo grupo, que es el eferente visceral especial, se extiende hasta el mesencéfalo y forman lo que son la columna motora eferente visceral especial, y son neuronas motoras que inervan básicamente los músculos estriados, como los de los arcos faríngeos, ¿ya? El mielencéfalo está representada por las neuronas de los nervios de los pares craneales del 11º, el 10º y el 9º, ¿no? El glosofaringeo, el vago y los nervios accesorios. Muy bien, aquí. A ver, en esta imagen de aquí, tenemos entonces una visión posterior donde vamos a ver el mesencéfalo, el metencéfalo en la parte central y el mielencéfalo, donde vamos a ver que a la apertura del cuarto ventrículo, donde se encuentra su plexo coroideo más o menos a esta altura, vamos a tener la presencia de la capa basal y la placa alar, y va a dar origen aquí, en este centro, a nivel del metencéfalo, los nervios motores o los óculo externos o abducen, que son los pares craneales. Esto es un corte transversal, donde vemos que está la presencia del cuarto ventrículo, ¿sí? Plexo coroideus, que son estos de acá. Estos son en dos etapas diferentes del desarrollo embrionario. Entonces tenemos que a nivel del mielencéfalo empieza a producirse lo que son las aferente visceral especial, las aferente visceral general, tenemos la presencia de la formación del 12º par craneal, y que son las células, que son las fibras eferentes somáticas, y tenemos las eferentes viscerales, donde están presentes lo que son las, el 9º, 10º y 11º par craneal, que son los nervios accesorios, ¿ya? Muy bien, pasamos entonces a lo que es el metencéfalo. Muy bien, entonces el metencéfalo va desde la apodadura pontínica hasta el istmo del rolmencéfalo. Va a generar lo que es el cerebelo, ¿ya? Y va a producirse también lo que es la protuberancia anular del puente de Barolio.
El cerebelo, o bueno, el metencéfalo, es parecido al mielencéfalo, se caracteriza por la presencia también de placas basales y placalares. Sus dos componentes básicamente van a ser esos, el cerebelo y el puente. El cerebelo va a ser el centro de la coordinación, de la postura y de los movimientos, y el puente básicamente va a ser la guía para lo que son las fibras nerviosas de la médula espinal, que van desde la corteza cerebral y el cerebelo. La placa basal del metencéfalo va a constar de 3 grupos de neuronas motoras, un grupo medial que va a ser el eferente somático, ¿ya? que se origina en el núcleo del nervio abducen, el grupo eferente visceral especial, que va a contener los núcleos de los nervios trigémino y facial, que van a básicamente inervar lo que es la musculatura del primer y segundo arco faríngeo. Y va a tener un tercer grupo que van a ser los eferentes visceral general, con sus axones que van a inervar las glándulas del submandibular y el sublingual. Las placas alares del metencéfalo contienen 3 grupos de núcleos sensitivos. Un grupo que es el aferente somático, que va a ser lateral, que contiene neuronas del nervio trigémino, y uno pequeño que es para el complejo vestíbulo coclear, y otro que es el eferente visceral especial. Y un último grupo que es el aferente visceral general. El cerebelo, las partes dorsolaterales de las placas alares se inclinan medialmente y forman lo que son los labios rómbicos. ¿Ya? En la parte caudal del metencéfalo, los labios rómbicos se hallan muy separados, pero justo por debajo de lo que es el mesencéfalo, y se acercan entre sí hacia la línea media. Como resultado de una posterior profundización de la curvatura pontina, los labios rómbicos se comprimen cefalocaudalmente y forman lo que son las placas cerebelosas. Y este cerebelo va a formarse más o menos a las 12 semanas. Se observa en la presencia de lo que es las partes del cerebelo, el vermis, 2 partes laterales que son sus hemisferios, y una fisura transversal que separa los nódulos del vermis y el folículo lateral de los hemisferios. La placa cerebelosa consta de lo que es la capa neuroepitelial, y contiene lo que es capa del manto y la capa marginal, y en una vista tenemos aquí. En esta imagen de aquí vemos cómo se va desarrollando el cerebelo en sus diferentes etapas embrionarias. Vemos aquí que más o menos es a la 8ª semana, es esta de acá, entre la 12ª semana, 13ª semana y en la 15ª semana, donde ya se observa la formación de la capa glandular externa en la superficie de la placa cerebelosa. Todo esto. Durante estas etapas de la 15ª semana, las células de la capa glandular externa migran hacia el interior para mezclarse con las células de Purkinje y forman lo que es la corteza definitiva del cerebelo. El núcleo dentado es uno de los núcleos cerebelosos profundos y está adherido prácticamente a lo que es el velo medular, ¿no? Es este núcleo dentado. Este es el cuarto ventrículo, para que se ubique, ¿sí? Y este es el plexo coroideo de su cuarto ventrículo. Entonces, como le mencionaba, tenemos lo que es la corteza o sustancia gris del cerebelo y la médula
o sustancia blanca que tenemos en la parte interna del cerebelo. Muy bien. Al sexto mes de desarrollo, la capa glandular externa origina varios tipos de células. Estas células migran hacia lo que son las células de Purkinje en diferenciación y originan lo que son las células glandulares. Luego se originan lo que son las células en cesto y las células estrelladas, que son producidas por las células que proliferan en la sustancia blanca cerebelosa, la corteza del cerebelo, que consta de las células de Purkinje, la corteza del cerebelo, que tiene tanto las células de Purkinje, las neuronas de tipo 2 de Golgi y las neuronas producidas por las capas glandulares externas, van alcanzando un tamaño definitivo después del nacimiento, ¿ya? Los núcleos cerebelosos profundos, como el núcleo dentado, alcanzan una porción final antes de lo que es el nacimiento. Muy bien, entonces... Muy bien, tenemos la formación de lo que es el mesencéfalo. El mesencéfalo está, esta vesícula, como les dije, no se diferencia o no se divide, sigue siendo mesencéfalo desde el inicio. Va desde el istmo del rombencéfalo hasta el plano que pasa detrás de la glándula pineal y del tubérculo de los tubérculos mamilares, ¿ya? El mesencéfalo, cada placa basal contiene dos grupos de núcleos motores, un grupo eferente somático medial, que está representado por los nervios oculomotores y troclear, e inerva la musculatura de lo que son el ojo, y un grupo pequeño que va a ser el eferente visceral general, representado por lo que son los núcleos de Edinger-Westphal, y inerva lo que son los músculos de la pupila, o los esfínteres, los músculos del esfínter de la pupila. Este mesencéfalo, en un inicio, las placas alares del mesencéfalo aparecen como dos elevaciones longitudinales que, separadas por una depresión poco profunda en la línea media, según se va desarrollando este surco transverso, va a dividirse en una elevación como un colículo anterior, que va a ser superior, y uno posterior, ¿ya? Entonces tenemos aquí tenemos dos diferentes etapas de desarrollo, donde vemos la presencia de nuestra capa alar, ¿ya? Nuestra capa basal en sus dos diferentes posiciones, y diversas etapas de desarrollo, donde tenemos lo que es la diferenciación, que va desde esta parte de aquí hacia la parte inferior. Y en esta imagen de acá vemos que indican la vía seguida de las células, las células de la placa alar, para formar el núcleo rojo, van a migrar hacia la sustancia negra desde la placa alar hacia la placa basal. ¿Bien? Y a nivel del mesencéfalo se va a generar lo que es el tercer y cuarto par craneal. Bien. Tenemos lo que es la formación de nuestro diencéfalo, que es parte de nuestro rombencéfalo. Muy bien, nuestro prosencéfalo va a dividirse en lo que es primero el diencéfalo, que forma la copa y los tallos ópticos, la hipófisis, el hipotálamo y la epífisis. El diencéfalo se forma a partir de la parte media del prosencéfalo. Se cree que consta de una placa de techo y dos placas alares que carecen de placa del suelo y de placa basal, ¿ya? Nuestro diencéfalo
la parte más caudal de la placa del techo se va a convertir en lo que es el cuerpo pineal o epífisis. Ya este cuerpo aparece en un inicio como un engrosamiento epitelial en la línea media, pero hacia la séptima semana empieza a formarse una invaginación que se va a convertir en un órgano sólido sobre el techo del mesencéfalo, que actúa como canal a través del cual la luz y la oscuridad influyen sobre los ritmos endocrino y conductual. Entonces tenemos que se forma lo que es la placa alar, el tálamo, el hipotálamo. Las placas alares van a formar las paredes laterales del diencéfalo. El surco hipotalámico divide la placa en una región ventral y una región dorsal, y el tálamo y el hipotálamo se van a generar respectivamente, ¿ya? Como resultado de la actividad proliferativa, el tálamo se proyecta gradualmente hacia la luz del diencéfalo. Con frecuencia esta expansión es tan grande que las regiones talámicas de los lados derecho e izquierdo se fusionan en la línea media y forman lo que es la base intermedia o conexión interlámica. En esta imagen de aquí vemos como la superficie de la mitad derecha del prosencéfalo es un embrión de séptima semana. Acá. Y en esta imagen de aquí es una sección transversal a través del prosencéfalo, ¿ya? Donde vemos la presencia de la formación de nuestro tercer ventrículo, con la presencia de nuestros plexos coroideos, y a nivel del encéfalo vamos a ver lo que es el cuerpo estriado, la futura formación del hipotálamo, el acueducto o agujero de Monroe, por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, y vamos a ver la formación de lo que son nuestros quiasma óptico. Entonces, a nivel del encéfalo va a formarse lo que es el quiasma óptico, el cuerpo mamilar, a generarse lo que es el surco hipotalámico, el tálamo y futuramente lo que va a ser los bulbos olfatorios, el infundíbulo. Muy bien. En esta imagen vemos una superficie medial de la mitad derecha del telencéfalo y del diencéfalo en un embrión de más o menos 8 semanas. ¿Ya? En estas dos de aquí es una sección transversal de la mitad derecha del telencéfalo y diencéfalo a nivel de los puntos de acá. Esta sección de aquí más o menos es a este nivel, ¿sí? Este es el B y esta es el C. Acá vemos la formación de lo que es la hipófisis, ¿ya? Esto de aquí es un corte sagital del embrión en la parte cefálica, donde vamos a ver que es desarrollado más o menos en un embrión de 6 semanas, donde se muestran las bolsas de Rathke como una prominencia dorsal en la cavidad bucal y el infundíbulo como un engrosamiento del suelo diencefálico. En estas dos imágenes de aquí son cortes sagitales de la hipófisis que se está desarrollando más o menos entre la 11ª y 16ª semana del desarrollo respectivamente. Tenemos la formación de lo que es el telencéfalo. El telencéfalo es en la parte más rostral de las vesículas cerebrales. Consta de dos porciones laterales, lo que son los hemisferios cerebrales, y una parte media, la lámina terminal. Las cavidades de los hemisferios del ventrículo lateral comunican en la luz
del diencéfalo a través del agujero, se comunican por lo que es el agujero interventricular de Monro, ¿ya? Entonces estos hemisferios cerebrales se van a dar origen más o menos en la quinta semana de desarrollo como invaginaciones bilaterales de la pared lateral del prosencéfalo. A mitad del segundo mes más o menos la parte basal de los hemisferios empiezan a crecer y van a empezar a protruir hacia la luz del ventrículo lateral y en el suelo del agujero de Monro, ¿ya? En la región donde los hemisferios se unen junto al suelo del diencéfalo, la pared no puede crear neuroblastos y se mantiene muy fina. Entonces tenemos la formación de nuestro tubo neural y en este tubo neural va a haber cierta diferenciación de células, va a empezar a especializarse, sobre todo la parte interna del tubo neural, y este neuroepitelio va a generarse a diferentes tipos de estructuras o células nerviosas. Entonces tenemos que se va a diferenciar en dos tipos, uno las células mesenquimatosas y otras las del tubo neural. Las del tubo neural se van a dividir básicamente en dos tipos, el neuroblasto y las del glioblasto. Las del neuroblasto son células que van a pasar de ser apolares a volverse bipolares y luego monopolares. Esta diferenciación de las células neuroblasto va a dar origen a lo que ya conocemos como las neuronas, ¿no? Entonces la neurona básicamente va a ser una célula monopolar originada del neuroblasto, que es de las células localizadas a nivel del tubo neural. Muy bien. Y luego tenemos lo que son los glioblastos, que básicamente van a dar las células de sostén, la más importante, ¿no? Los astrocitos fibrosos. Entonces este glioblasto va a diferenciarse en oligodendroblasto y astroblasto. Este oligodendroblasto va a producir lo que es el oligodendrocito, y este oligodendrocito va a formar lo que son las vainas de mielina, ¿ya? O sea, va a generar lo que es la mielinización. Y aparte de eso se van a generar los astrocitos. El astrocito básicamente son las células de sostén. Muy bien. Entonces, dentro de los astrocitos tenemos lo que son los astrocitos prostoplasmáticos y los astrocitos fibrosos. Muy bien. Esta es la diferenciación de las células neuroepiteliales, tanto como son de la neurona y como las células de sostén. Entonces tenemos que por esta rama de aquí se va a generar lo que ya mencioné, las células de apolares a bipolares y luego a monopolares, y va a generarse lo que es la neurona. Vamos a tener a los glioblastos que van a diferenciarse en los oligodendrocitos y a los glioblastos que van a generarse en astrocitos para las células de sostén. Entonces, una alteración a nivel del cierre de los neuroporos pueden darnos diversas patologías, dentro de las cuales tenemos a lo que es la anencefalia, ¿no? Esta anencefalia básicamente es por un mal cierre de nuestro neuroporo anterior, con ausencia o con la presencia de una cavidad craneal carente de tejido nervioso. Ahora, muchos de estos incluso la mayoría son incompatibles con la vida, y algunos pueden llegar a vivir un par de semanas o no llegan más de un mes, ¿ya? Entonces, por el mal cierre de nuestro neuroporo anterior, básicamente se va a desarrollar lo que son las alteraciones a nivel craneal, y lo que son, por un mal cierre del neuroporo posterior o caudal, va a generarse lo que son alteraciones a nivel de
de la médula espinal o de la columna vertebral, dentro de los cuales tenemos diferentes clasificaciones, ¿no? Tenemos lo que son las espinas bífida oculta, que es esta de acá, donde no hay presencia o daño de estructura nerviosa. Se caracteriza por tener un pequeño mechón de pelo a nivel de la espalda baja, ¿ya? Pero no hay formación de estructuras de sostén, o sea, no hay presencia de, o es un mal cierre del disco vertebral. Esto es de buen pronóstico, ya que no se produce ninguna, no hay alteración, no hay compromiso del tejido nervioso. Luego pasamos a lo que es los meningoceles, donde ya el pronóstico va modificándose. Por lo general las espinas bífidas son asintomáticas, no producen ningún tipo de molestia, ¿ya? En cambio los mielomeningoceles ya pueden haber de dos tipos. Una donde este meningocele va a estar cubierto por la piel, lo cual es de buen pronóstico, puesto que las estructuras están semidesarrolladas, y tenemos una que está cubierta por una telita bien fina, que en esa sí va a ser un mal pronóstico, porque sí va a haber en el futuro una alteración del sistema nervioso, son unas telitas finas. Entonces, si está cubierto por piel el meningocele, tiene un buen pronóstico, y si está cubierto por unas membranas transparentes, es de un mal pronóstico. En el mielomeningocele, ¿no? Igual hay una falta de cierre de la vértebra con protrusión de líquido cefalorraquídeo y está rodeado de sus membranas y cubierto por piel. En cambio, en el mielomeningocele ya vemos que hay compromiso de estructuras nerviosas, ¿ya? Entonces estas van a prolapsar por el defecto de las vértebras y va a haber compresión. Entonces ya no van a ser asintomáticas, sino van a haber diferentes tipos de falla. Va a haber alteraciones y déficit neurológico, básicamente motor, ¿ya? Hipotonía muscular, toda la parte de los miembros inferiores va a estar a veces atrofiado. Hay un buen tono en la musculatura de los brazos, ¿ya? O sea, todo lo que es el tronco superior va a estar bien, pero va a haber una hipotonía, un poco tono muscular a nivel de las piernas. Incluso en algunos extremos hay alteración de esfínteres, no contienen heces, no contienen orina, porque los esfínteres también están alterados porque hay una compresión a nivel de la médula espinal. Y otro mucho más complicado, que simplemente, o otro extremo, es la mielostisis, donde la médula espinal está ausente y solo está la placa, no hay neurulación, no se produce neurulación, y sí hay un tejido nervioso, pero es un tejido nervioso primitivo. Obviamente tiene un mucho mal pronóstico que el mielomeningocele, ¿ya? Muy bien, entonces la diferencia entre estos básicamente es por el contenido. En una de ellas no hay ningún tipo de contenido, solamente un mal cierre de la columna vertebral. En el mielomeningocele solamente hay presencia de líquido cefalorraquídeo cubierto por piel o por una tela fina, y el mielomeningocele donde sí hay presencia de líquido cefalorraquídeo y parte de la médula espinal protegida igual por una capa finita, una tela, una membrana, o protegido por lo que es piel. Muy bien, chicos, eso es todo.